Nuestra invitada de hoy nunca ha dejado de ser una revolucionaria. Combatió la dictadura argentina y vio caer a muchos de sus compañeros. Exiliada en España, siguió luchando por la justicia social y los derechos humanos. En otra vuelta de tuerca, Andrea Benítez Dumont. Andrea Benítez Dumont, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Bien hallado, Pablo. En este programa, por aquello del psicoanálisis, que esto contigo tiene que funcionar un poco más, siempre empezamos por la infancia. A mí me han contado que de pequeña te llamaban de todo. Piel de Judas, patito feo, ¿esto por qué era? Y escobita. Y escobita. Sí, escobita creo que fue el que perduró más. Piel de Judas porque no hacía caso a nadie, ni a nada. Y entonces mi abuela solía presentar así, estos son mis nietos, fulano, mengano, y esta es la piel de Judas. Lo del patito feo porque estaba rodeada de toda gente muy linda, chicos muy lindos, y yo no iba vestida muy como venían las cosas para subir a los árboles, las tapias, entrar al cementerio, hacer líos en el cementerio. Entonces no era una... Y decía, bueno, pero mi abuelo decía, este patito feo va a dar que hablar. Me han contado que, digamos, el momento fundante de la Andrea rebelde es en clase, que hay una maestra que maltrata a una niña, que era una niña con algún problema de motricidad, que era de familia muy humilde, y que esa Andrea muy pequeña se revela por primera vez, escribe algo en la pizarra y ¿qué pasó? Porque también conociste la represión por aquello. Sí, no, creo que tenía 10 años. Era una inolvidable para mí, Olga Carreras. Tenía un problema neurológico que le determinaba como un Parkinson muy primario y que temblaba todo y le costaba muchísimo poder agarrar el lápiz, la lapicera. Y en la pizarra le pasaba exactamente igual. Yo le hacía los dibujos de las tareas, mi mamá colaboraba en ello también. Y un día se burló esta profesora, era hija de alemanes, de tantos alemanes nazis que fueron a Argentina, y se burló humillándola delante de otros profesores, maestras. Entonces cuando se dio vuelta, lo que mejor se me ocurrió fue ir a escribir en la pizarra, esta tipa es una porquería, es una nazi. Ya es que yo dijera, era a los 10 años, pero lo de porquería creo que le afectó más. Cuestión que me sacó al patio, que llovía torrencialmente en Buenos Aires, como suele llover, en penitencia, una hora de clase. Y yo pensé, si me quedo quieta, esta tipa ganó. Entonces me pasé bailando bajo la lluvia toda la hora. A la noche tenía pulmonía y mi mamá fue a armar un reclamo considerable en el colegio. Me han contado que... ¿Cuántas cosas te contaron, Pablo? Muchas. Algunas las sabía, pero otras muchas no. Me han contado que la persona que de alguna manera te influye en el concepto de justicia social es tu abuelo. Sí. Era un tipo muy peculiar, marroquí, no de patera, sino de ascendencia marroquí, pero bueno, sin ningún tipo de problema económico, que tenía una profunda sensibilidad social y de justicia muy acendrada, que le había llevado a romper con su padre, que era un personaje francés muy represor, y bueno, y encarar una aventura en la Argentina en forma muy cooperativa y muy igualitaria.
genera un diario cooperativo, La Verdad, y viven todos de un tambo también cooperativo, ¿no? Era poeta y escritor, y solía repartir las cosas en forma muy equitativa según las necesidades y las debilidades de cada uno. Y me permitía, por ejemplo, si a mí me retaba algún adulto, cosa que pasaba muy frecuentemente, yo me subía a una mesa para estar a la misma altura del adulto, no me gustaba mirar para arriba. Y mi abuelo decía, déjenla escopita. Háblame de tu madre, aviadora, estudió Bellas Artes. Ah, sí. Era un personaje rompedor en sus tiempos. Estudiaba Bellas Artes, salió de un pueblo que era medio cateto, a pesar de que vivíamos en un barrio turco, en el barrio turco que había mucha más vías de apertura y de idas y venidas de inmigrantes y inmigrantes que lo habían conformado, pero bueno, decidió no negarse a su inclinación artística, inclusive con una aparente ruptura con mi abuelo. Mi abuelo no quería que fuese a la ciudad porque la ciudad era muy peligrosa, vivían en un entorno muy protector, pero fue a la ciudad. Fue guionista de cine, estudió Bellas Artes y fue junto con Carola Lorenzini las primeras mujeres aviadoras en Argentina, aun cuando sufrían todo el machismo en el club aeronáutico que había cerca de la ciudad de La Plata, pero no solamente por los hombres, sino también por las mujeres, que daban por hecho que eran una pareja de lesbianas. Y no tenía nada que ver con eso, era una amistad que se combinaba mucho. Carola Lorenzini era un personaje, hija de italianos, alta, grandota, y mi mamá era toda fina con su Yala, Luisa Dora Duncan, y tenían esta cuestión de compartir la aviación con pasión, de libertad, ¿no? Sí, fue un personaje que mi mamá, que sigo extrañando cada día, y en realidad, a pesar de que yo le decía María Antonieta a ella por sus posiciones políticas, y ella a mí me decía Robespierre, y así hablábamos en el autobús o en el metro. Por favor, Robespierre, me decía ella. Y bueno, la gente nos miraba como dicen, esta pareja de locas. Pero en realidad también transmitió en lo cotidiano, en el quehacer de las cosas pequeñas y grandes, el socialismo. Tu vida está marcada por la militancia y empiezas a militar muy pronto. Militancia villera, militancia barrial. Y hay una persona muy importante que es Milan. Háblame de él. Sí, empecé a militar a los 15 años en el Frente Argentino contra Organizaciones Nazis, que se enfrentaba a las organizaciones nazis que había en ese momento, que una se llamaba Tacuara, que solían atacar a los estudiantes, que por distintos motivos tenían pronunciamientos antinazis. A mí me abrieron la cabeza con 17 puntos por la espalda. Y en ese momento, estando en Córdoba, conocí a Milan, que era un estudiante de arquitectura, junto con otro amigo que eran de la Federación Juvenil Comunista en aquel entonces. Y sí, era muy echado para adelante, hacía todo, había hambre, se robaban gallinas, había que cruzar el lago, se pedía prestado un bote, bueno, se pedía prestado sin permiso, se le pedía al bote que lo trasladara. Bueno, era un personaje muy particular y yo tenía muchísimas inquietudes políticas, pero no sabía dónde canalizarlas. No me gustaba mucho el estalinismo, no me gustaban los padrecitos, no me gustaban los dioses, tenía contactos con otra gente, pero sí, la verdad que él fue bastante determinante en el tema de insistirme en la organización colectiva. Y después, bueno, en momentos duros de mi vida, cuando fuimos amenazados por la AAA,
Milan volvió a aparecer en la facultad después de mucho tiempo. Te quiero preguntar primero por la Facultad de Derecho, que Sí. es una de tus primeras experiencias de militancia en los ámbitos estudiantiles. Háblame de aquellos años. Después te acabarían echando prácticamente de la Facultad Sí, de 2 veces Derecho y me echaron. llegaste a Letras. 3. La Facultad de Derecho, bueno, no sé si la llegaste a conocer en Buenos Aires, copia al Partenón, nada más ni nada menos. Bueno, pero era el lugar sacrosanto de las clases dominantes para defender las leyes que ejercía, que dictaba los grupos poderosos, ¿no? Y de golpe, bueno, ya andando en varias lecturas y demás, me di cuenta, tenía ganas de defender a los obreros que eran echados en las huelgas. Eso lo había aprendido ya en el secundario, en el instituto. Defender a los obreros, a los presos políticos, a la gente que sufría las injusticias de un derecho consagrado a los poderosos y a la Iglesia. Y entro a la Facultad de Derecho y había realmente un movimiento estudiantil bastante movido, desde los estalinistas, trotskistas, peronistas todavía no había, sectores de derecha, de ultraderecha, y bueno, y para tratar de ver en qué lugar me encuadraba, anotaba en una libreta las consignas de todos los carteles y de todos los volantes. Después llegaba a casa y consultaba con los clásicos a ver esas consignas dónde podían encajar, cuál me parecía mejor. En esos tiempos que se iba acelerando todo mientras yo iba cotejando consignas, ocurre un hecho que abrió la brecha que nunca más por suerte se cerró, que fue el guevarismo en América Latina. Y bueno, yo creo y me siento hija del Mayo francés y del Che, del guevarismo, no del Che. Odio toda la actitud de endiosarlo, estatuas, enterramientos, fotos, camisetas, todo eso me parece detestable. Soy guevarista y no dejaré de serlo y tampoco renegaré del Mayo francés. Y entonces, bueno, me encajé en una agrupación que se llamaba justamente JURE, que le pusimos JURE, Juventud Universitaria Rebelde, y congeniábamos distintas agrupaciones estudiantiles, todas guevaristas, inclusive el peronismo revolucionario, que era el de John William Cook, que había sido, si bien representante de Perón, después en toda su trayectoria militante fue tomando posicionamientos marxistas y al mismo tiempo muy cercano también al guevarismo. Había organizaciones peronistas, revolucionarias, el FR 17 de octubre, el MR 17 de octubre, 17 de octubre una fecha importante para el peronismo, y bueno, y dentro de la izquierda éramos bastantes. Una de las agrupaciones que estaba era el PRT, el Combatiente. En el 69 te detienen y pasarás un tiempo en prisión. Sí. Fue una experiencia muy formativa, me han dicho. Sí, comparativamente, y después fue una colonia de vacaciones, entendiéndolo. Estuvimos en un pabellón de políticas, muchas mujeres de distintas organizaciones políticas, porque se había dado el movimiento del cordobazo, el rosariazo, el porteñazo, que eran manifestaciones realmente insurreccionales, que avanzábamos con algo muy peligroso para las clases dominantes, que era la unidad del movimiento obrero y el movimiento estudiantil. En Córdoba se había tomado la ciudad de Córdoba y la línea de producción de fábrica, y en las universidades se había tomado la dirección de las universidades. Eso llegó también, se extendió en todas las grandes ciudades de concentración, tanto industriales, fabriles, como de gran movimiento estudiantil con presencia de facultades, y por ende en Buenos Aires. Y en Buenos Aires empezamos a hacer una serie de cosas que tenían que ver con esta cuestión autoritaria, jerárquica, cerrada, bastante militar en todos los aspectos.
En ese pabellón de mujeres inicialmente le pusimos Hilda Guerrero de Molina, que era una trabajadora cañera de la zafra de azúcar que había sido asesinada en una represión. Y era la primera vez que pasaba que en la cárcel de mujeres las presas determinaban el nombre para ponerle al pabellón. Y nos tenían que pedir permiso las carceleras cuando nos traían la comida o nos dejaban de traer la comida. Bueno, eso se pudo lograr, este espacio de libertad, ¿no? De autolibertad que nos determinamos porque había una forma de coordinación colectiva y de empatías con algunas y de antipatías con otras, claro, no estás obligado a llevarte bien por decreto con 14 personas que las ves por primera vez. Sí, sin embargo, yo me llevaba muy bien con una compañera muy mayor que era la tía peronista, una figura de la resistencia peronista del año 55, que se levantaba a las 6 de la mañana a practicar karate con sus 50 y largos años. Yo era la menor de todas y me quedaba toda la noche estudiando para rendir materias. En el inodoro, porque teníamos el pabellón, las camas, una mesa para comer y un inodoro. Nosotros habíamos construido una suerte de cortina de intimidad, pero bueno, eso se había transformado en mi escritorio porque era donde solo podía prender una luz, una tabla. Y ella, si bien al principio me decía, ¿para qué estudiás, Turca? ¿Para qué estudiás? En todos esos encuentros en que yo me iba a acostar y ella se levantaba, nos intercambiábamos el alma, más allá de, y entendiendo por qué yo estudiaba y entendiendo por qué ella hacía karate. Entonces ocurría que antes de que viniera la requisa para contarnos a todas, que era sobre las 12 del mediodía, ella corría a despertarme antes y me decía, dale, Turca, levántate, que hoy es un día. ¿Qué día es hoy? Yo pensando en la lluvia, en el sol, muy dormida. ¿Qué día es hoy? Es un día peronista. Bueno, era un latiguillo que tenía. Una vez se enfrentó físicamente con una persona que estaba ahí también, metida entre la cárcel de mujeres, que nos había denunciado a las carceleras diciendo que había gente cercana a los tupamaros y demás. Y entonces nada, entró al pabellón después de haber buchoneado, decimos en Argentina. Chivado. Sí, y la tía le esperó con una trompada que la sentó. Entonces, bueno, ahí se armó una trifulca entre todas, quienes defendían a esta pobre anciana, que era una víbora total, una buchona de la policía, y la tía. Y bueno, de ahí en más con la tía nos hicimos muy amigas. En la negociación de Perón para sacar a las presas peronistas, a ella la sacó. Se fue llorando, desesperada por irse con una cosa de privilegio, pero me mandó la pluma de su loro, porque el loro cantaba la marcha peronista. Y durante años tuve la pluma del loro. Bueno, y había otras compañeras inolvidables, entrañables, que después, bueno, fueron detenidas, desaparecidas en la dictadura, que ya no era una cuestión donde podíamos, ahí preparábamos actuaciones de teatro, de lecturas, de intercambio de experiencias, y teníamos muchísimo respeto por la gente que, a pesar de tener diferencias políticas, tenía muchísimas cosas que aportar de su perspectiva. La tía peronista, por ejemplo, en la resistencia peronista, Margarita Contursi se llamaba, y otra gente que había viajado, por ejemplo, con los países de Europa del Este, ¿no? A la salida de la cárcel participas en la Brigada Che Guevara. Te quiero preguntar por un operativo, el de la imprenta Palermo. Sí, ya en la cárcel rompí con la organización tranquila en que estaba y me incorporo a... Estaba dándose en todo el país esta fracción del guevarismo y ya no era lugar al guevarismo de lectura, sino era un guevarismo de pensar con el corazón y actuar y sentir con la cabeza, ¿no? Y bueno, en la cárcel me quedo muy sola al romper con la organización en que estaba.
Y al salir se da una actividad que era recuperar una imprenta para la organización. Te debe haber causado gracia porque fuimos, bueno, para mí era la primera vez que iba a una acción de este tipo, cómo me tenía que vestir, me habían indicado todo, yo me vestí tal cual. Llegamos, estaban los compañeros, entramos en la imprenta y el compañero que era el que coordinaba el operativo entró gritando desaforadamente, asustando a todo el mundo, incluidos a nosotros, de que la revolución, no sé qué, que imponía. Y en tanto había compañeros que teníamos que ir desarmando el aparato, la máquina de imprenta muy moderna en ese entonces, que no las teníamos que llevar. De acuerdo a que no podíamos, no teníamos pericia alguna, uno empezó con un martillazo. Los obreros desesperados, porque las herramientas de trabajo no se rompen. Entonces nos ayudaron a desarmarlas. A todo esto este compañero seguía los gritos, desaforado como si fuera que mañana era ya el apocalipsis. Salíamos y de golpe vino un compañero corriendo, había un largo pasillo, un compañero corriendo, no, esperen que se rompió la camioneta. Entonces, vuelta otra vez para adentro, el dueño de todo esto se agarraba la cabeza y decía, no puede ser, esto es una pesadilla. Entonces iba a volver a gritar el compañero otra vez con la revolución social, que lo único que hacía era asustar a todo el mundo, y le dije, espera, déjame que hable. Y entonces me puse a hablar, como solía hablar mi abuelo, muy didácticamente, de por qué hacíamos las cosas, de por qué necesitábamos un lugar donde expresar nuestra voz, que en los periódicos no nos hacían caso, entonces inventábamos nosotros los periódicos. Bueno, a todo esto me miraban los obreros, de golpe aparecen de vuelta los compañeros, ya está arreglada la camioneta, venga, vayámonos. Y entonces llevamos de nuevo a la camioneta y el obrero mayor me para y me dice, ¿a qué escuela fuiste, nena? Nena. Yo, ¿cómo nena? Yo tenía en ese momento, me creía mucho más que una nena. Y le contesté con mucha pasión, a la Escuela de la Justicia. Después lo busqué para ir a disculparme, para decirle que bueno, que era un poco pretenciosa, qué bien que hablas, me dijo. Bueno, nos fuimos y con la imprenta, que fue muy grave, parecía una cosa de los desconocidos de siempre, ¿te acordás? Era ese grupo que todo le salía mal. Pero bueno, llegó bien, la imprenta cumplió su objetivo. Después de que te echen de la Facultad de Derecho por increpar al decano, que después se convirtió en el abogado de Videla, era capitán. Te integras en el ERP y digamos ahí ya hablamos de una experiencia clandestina más seria, con operativos más serios de guerrilla urbana. ¿Qué recuerdas de aquello? Sí, el PRT no solo fue guerrilla urbana, por suerte, sino que era un partido político que desarrollaba la opción armada, ¿no? Es en el 72 en que yo me entero con el grupo de mis amigos íntimos con los que militábamos de los 15 años, después de la matanza de Trelew. Es ahí cuando decidimos incorporarnos al ERP, entre otras las cosas porque la organización a la que pertenecíamos se estaba deshilachando ya, porque el PRT llevaba todo muy organizado, el guevarismo y demás. Había una discusión si dejábamos el frente de masas y cómo actuábamos en otras cosas. Entonces yo me negaba a dejar el movimiento estudiantil, entre otras de las cosas porque me gustaba estudiar muchísimo. Y es verdad que me expulsa Alberto Rodríguez Varela, que era capitán del ejército, tenía en el decanato armas y dos listas para las materias. Por un lado estaban los rojos y por el otro lado los judíos. Hicieran el examen que hiciéramos, éramos bochados, ¿no? Nos desaprobaba. Y bueno, entramos al decanato, rompimos los cajones, le sacamos las armas, sacamos las listas y a él lo dejamos en calzoncillos. Imagínate, una humillación para un señor que se llamaba Rodríguez Varela y que fue capitán del ejército después. Y eso sucedió, que ocurrió un acto, un juicio, que me hicieron una demanda por
por lesiones varias, bueno, por muchísimas cosas, en una cámara que se llamaba Cámara Federal en lo Penal, que era la cámara antiterrorista. Entonces mi abuelita, con mucho tino, yo pesaba 20 kilos menos que ahora, me hizo un vestidito tipo huerfanita, me hizo unas trenzas, y fue uno de los abogados, Ortega Peña Dualde, Jorge Siva, que Jorge Teste, con una balanza debajo del brazo, la pone y dice, puedo pesar a la acusada, pesa 38 kilos. Y ahora puedo pesar a los demandantes, que son el decano y el guardaespaldas. No se quisieron pesar. Entonces los abogados le decían por atrás, encima de cagones, son en todas partes, ¿no? Ni siquiera, y van a mantener que esta mujer les pegó y los tiró al suelo, que había sido absolutamente casual porque se resbalaron. Yo aproveché y me subí arriba de ellos, pero se resbalaron. Finalmente se pesó uno que pesaba 96 kilos, el guardaespaldas, el decano no se negó. Entonces, bueno, ya era una risa ese juicio, pero lo insólito que había una cámara antiterrorista que se juzgaban este tipo de cosas. Bueno, y realmente paralelizo las actividades en el movimiento estudiantil que no quería dejar y distintas actividades que se desarrollaban como PRTR, ¿no? La expropiación de supermercados y distribución en los barrios carenciados, la apropiación circunstancial de un camión que trasladaba productos lácteos, pero que después se lo llevaba al conductor explicándole por qué hacíamos eso. El hombre participaba, inclusive uno de ellos llegó a participar con nosotros, le parecía tremendamente justo. Colocar banderas del ERP en las circunstancias y en los sitios más insólitos, por ejemplo en la Facultad de Derecho, había justo 16 cuadros, entonces pusimos todas las fotos de los compañeros asesinados en Trelew, y arriba de todo, que era un cuadro, no me acuerdo quién estaba, pusimos la bandera del ERP. Entonces cuando íbamos a negociar justamente mi reingreso en la facultad, llega el decano y se encuentra con la bandera del ERP, con las fotos de los compañeros fusilados, y bueno, fue un cierto impacto que tiró por atrás la negociación, no le convencimos. Te quiero preguntar por alguien que en España es conocido fundamentalmente a partir de su trabajo como abogado, pero que tú conoces mucho más joven, que es Carlos Carlies Lepoy, en aquella época. Háblame de aquel ambiente, de su caída, de los momentos previos al exilio, de toda aquella experiencia durísima. Carlos participaba en otra organización, en lo que sería el PTS hoy día, pero cuando fundamos Jure se integra en Jure, ¿no? Era muy pacífico. Pero bueno, la vida nos juntó, la no pacífica y el pacífico. Participó muy activamente cuando fui amenazada por la AAA con otros 6 compañeros de distintas organizaciones que les ganamos al grupo de la AAA en ese momento, por suerte. Contra el criterio de vuestra organización, además. De las organizaciones, porque participaba el PRT y Montos y el ER22, todas decían que no, y nosotros dijimos que igual íbamos a combatirlos, y en la Facultad de Derecho con las masas. Nosotros teníamos un elemento que nos favorecía, que era el hecho que nosotros conocíamos a todos los fascistas de la facultad, que dábamos por hecho que estaban incorporados en la AAA, como así lo pudimos constatar ese mismo día que inclusive apresamos a uno que era miembro de la Escuela de Mecánica de la Armada. Lo llevamos en una conferencia de prensa que hicimos, y el que lo apresó fue mi mejor amigo Oscar Antonio Didío El Pampa, uno de mis mejores amigos, inolvidable a tal punto. Oscar, mi hijo se llama Oscar por él, al que le debo la vida muchísimas veces, en muchísimas situaciones, y también mis hijas. Bueno, Carly éramos parte de ese grupo
que éramos un pegote, íbamos a todos lados juntos, hacíamos cosas juntos, y pasa rápidamente a formar parte del frente jurídico. Yo seguía en otros frentes. Cuando se conforma el frente jurídico y empieza a haber necesidades, yo también paso al frente jurídico, en la defensa de los obreros de los comités de empresa que se enfrentaban con la burocracia sindical, que a veces teníamos que tomar las fábricas, a veces se realizaban acciones en dichas fábricas. Y bueno, Carly está integrado en un frente sur y yo también. Nos integran porque, bueno, somos pareja, yo estaba embarazada y ella más desquicios de lo que era nuestra vida, no. Entonces, bueno, Carly cae unos días antes del golpe de Estado. Por suerte es legalizado rápidamente y llevado a una cárcel legal. Yo soy secuestrada al poco tiempo en un centro clandestino de detención y exterminio, y cuando salgo y soy liberada, comillas, no, por el plan de los militares, el plan de terror, de seguir demostrando que ellos hacían con nuestra vida y nuestra muerte lo que querían, estoy bastante tiempo en la clandestinidad con las nenas y con mi mamá, que decide acompañarme aun cuando tenía ya una seria enfermedad, con la condición de que cuando se sintiera peor volvíamos a su casa, y así cumplimos. Entonces, bueno, durante todo ese tiempo fue muy difícil todo tipo de comunicación con Carly, alguna vez, alguna carta, pero bueno, transité con las niñas por toda Argentina y me escapé cuando ya había fallecido mi mamá. Vía Brasil, ¿no? Me escapé a Brasil, sí, gracias al Tribunal Russell. El Tribunal Russell es una institución que se conformó en la Segunda Guerra Mundial, que la componía, entre otros, Russell, Albert Einstein, que daban pasaportes blancos a los que eran protegidos por el tribunal, porque se demostraba la persecución política, étnica, racial, y a mí me protegieron desde Buenos Aires, ¿no? Tenía varias opciones, cómo salir de Argentina, que era una con una ambulancia con las nenas, otra sin las nenas, otra, bueno, yo ya no quería que me separaran más nunca de mis hijas, y opté por la más complicada, que era un avión que iba con armas, sin control, con militares, a Frankfurt, y tenía una parada en Brasil. Y yo en Brasil tenía que escaparme con las nenas. Subo ese avión militar sin control, porque alguien del Tribunal Russell, que era como una azafata dentro del aeropuerto, que es del tribunal, me hace pasar diciendo, es Vilma, mi prima, y paso con los documentos falsos, las nenas, al avión. Cuando ya subo al avión, bueno, ya era un paso de, bueno, vamos bien. Hay una anécdota, ¿no?, que un militar acaricia a Natalia. Exacto. Y Natalia solo se calmaba en momentos de mucha ansiedad, porque las dos presenciaron y fueron maltratadas cuando a mí me secuestraron. La única canción que la calmaba era Érase una vez un lobito bueno. Entonces eran muy bellas mis hijas, siguen siéndolo, y se acerca un militar lleno de cosas y charreteras y le dice, ¡ay, qué linda! Y Natalia se pone a gritar como desaforada, no te lleves a mi mamá, no te lleves a mi mamá, en un lugar donde eran todos militares. Entonces yo empiezo con una actuación de snob, diciendo que son las consecuencias de la separación con el padre, que esto y aquello, mientras Natalia se aferraba y temblaba a mí. Era un momento tremendo. Le dije, por favor, le agradezco que no la toque. Y el hombre se fue, pero se fue a asientos para atrás, no quedaba muy claro. Y Natalia me pedía desesperadamente que le cantara El lobito bueno. Entonces, lleno de militares, susurrándoles, Érase una vez un lobito bueno. Por supuesto, Paula, por empatía, también lloraba, ¿no?
hasta que al fin dijo que llegábamos al aeropuerto del Galeao. Íbamos a hacer una parada técnica y ahí era donde yo me tenía que escapar. Y bueno, bajé en la parada técnica, dije que tenía que comprar pañales para las nenas y demás. Y estaba vestida como Carolyn Kennedy, me habían disfrazado, una entrañable cuñada mía. Bueno, y logré escaparme por todas las escaleras mecánicas que tiene el Galeao, hasta que de golpe vi un montón de rubios, como mis hijas eran muy rubias, dije, este es mi lugar. Yo todo esto mirando para atrás de que no vinieran los militares argentinos, y me meto en una cola de holandeses. Siendo tan educados los holandeses, no, pase, señora, y sin haber logrado armar el verso, llego de golpe a encontrarme con el policía brasilero que me pide documentos. Y yo miraba a los holandeses diciendo, ¿por qué me habrán dejado pasar acá? Bueno, y no tenía verso, estudié cuánto quedaba para salir a la calle. Nada, le dije que era refugiada política y que iba a pasar sí o sí, que si quería le daba algún papel, pero que no, él no me iba a detener. Tenía una firme convicción, era mi única forma de salvar a las nenas y de salvarme. Entonces le di un papel que era justo el de Cruz Roja, que atestiguaba que yo era refugiada política. El tipo me miró a los ojos como desorbitado, diciendo, y aparte yo le amenazaba, no le conviene detenerme. No sé dónde estaban los demás que iban a tomar represalias con él. En cuanto me devuelve el papel, salgo corriendo y atravieso las puertas del Galeao. O sea, me encontré en Río de Janeiro y después, bueno, ahí fui al lugar donde estaban los refugiados argentinos, chilenos, uruguayos. Había un acuerdo con la dictadura en ese momento, que había 2 plazas a las que podíamos llegar. En situaciones deplorables estábamos. Pero bueno, no las de hoy, de los refugiados, pero sí hubo mucha historia de refugio, de asilo político en toda América Latina, en toda América Latina. Después llegaréis a Madrid. Sí, Carly llegó por un lado, él ya estaba en España, pidió la reagrupación familiar y nos encontramos acá. Sí. ¿Qué recuerdas de los primeros años de organización de exiliados en España, de todo el trabajo que muchos años después culminará o llegará, digamos, a la defensa de la jurisdicción universal y a que se produzcan algunos juicios y algunas investigaciones? Pero ¿qué recuerdas de los primeros años del ambiente en ese Madrid que tampoco era fácil? Mucho, recuerdo muchísimo. Primero quise anotar a las nenas en una escuela pública y entonces me pidieron el libro de familia. Y nosotros estamos por la unión de hecho, no por casamientos. Y entonces le dije que era madre soltera. Entonces, no, usted tiene que ir a un colegio de monjas. Tienen que ir a un colegio de monjas. Pero es que no somos católicos. No. Bueno, eso en el año 79. 79. Mucho porque ahí no sabíamos cómo organizar el tema. La comunidad argentina, estábamos muy vinculados también a los uruguayos. Los chilenos también, teníamos muchas cosas de fraternidad, pero bueno, argentinos y uruguayos somos lo mismo. Bueno, no porque los quiera colonizar, sino al contrario, porque son tremendamente cercanos a mí. Teníamos un acuerdo con las iglesias evangélicas de acá, que nos colaboraban en el sentido de la escolarización. Y estábamos organizadísimos en grupos que ayudábamos a las familiares, hacíamos las denuncias de los desaparecidos que iban llegando, las denuncias de la gente que apresaban, la actividad genocida de los militares. Yo participé en 2 organizaciones, una era la CADU, Comisión Argentina de Derechos Humanos, y la Casa Argentina, que después la Casa Argentina se dividió en el Centro Argentino y yo fui al Centro Argentino. Y bueno, toda nuestra actividad estaba destinada a ayudar y denunciar lo que estaba pasando en Argentina. Organizábamos muchísimas marchas, una vez al mes, un jueves, frente a la Embajada Argentina, como lo hacían las Madres de Plaza de Mayo, pero ellas lo hacían todos los jueves. Acá, bueno, lo podíamos hacer un mes con gran respuesta y solidaridad de sectores
de la política de izquierda españoles, ¿no? Algunos que eran parlamentarios y otros no parlamentarios. Uno de los que nos ayudó desde el inicio fue Jesús Vicente Chamorro, un fiscal que tu mamá conoce en extenso, Jesús Vicente Sagaceta, un diputado canario extraordinario, bueno, después la Bordeta, que era nuestro padrino, y las organizaciones de izquierda acordes, ¿no? Jaime Pastor, como representante de la Liga en ese momento, que nos brindaban todo, ¿no? Nadie nos preguntaba qué éramos o qué dejábamos de ser, sino que se ponían al lado nuestro. Y fue muy intensa el intercambio político, ¿no? Y la solidez de la solidaridad. Ahí la gente aprendió que firmar un papel tenía sentido. No era que se perdía, sino que llegaba a las autoridades con reclamos por la libertad o denunciando tal o cual situación, ¿no? Y bueno, ahí tomamos también una vez la embajada y el consulado, por arbitrariedades, por supuesto, del gobierno argentino. Pero, por ejemplo, cuando se dio ya en el 82 que hacía una convocatoria para firmar, bueno, una cosa de aberración que había en el consulado, yo tenía juicios por parte de los militares argentinos, no tenía la ciudadanía argentina, y las nenas figuraban hijas de padre soltero. Esa figura es única en derecho, es decir, no existe. No existe. Todavía de madre soltera, pero de padre soltero. De padre soltero no existe, no puede existir. Conclusión que tomamos el consulado con apoyatura incluso de alguna gente del PSOE en la calle. No entraron con nosotros, pero en la calle sí, nos apoyaron. Después le rompimos un acto que vino la mujer de Macera en el colegio argentino, mayor argentino, que era la representación, digamos, diplomática a nivel educacional, que eran todos hijos de militares los que estaban ahí. Vino la mujer de Macera, nosotros no nos podíamos quedar quietos, permitir que hubiera una misa. Entramos como locos, rompimos, bueno. Sí, pero la gente del PSOE en ese tiempo nos defendió, a pesar de que Felipe González, un día que fuimos al PSOE, a Ferraz, a pedir algo, el portero, el guarda, bueno, no portero, sí, el señor que estaba en la entrada, que era uruguayo, nos dijo, mira, por la otra puerta de atrás acaba de salir Macera, y ahora los va a recibir a ustedes. Y fue bastante chocante la situación, porque nos quedamos así, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿No entramos? Entremos, pero no le demos la mano. Bueno, como es cuestión simbólica. Y lo primero que largo, digo, ya sé que se fue Macera por el otro lado, por eso no le podemos dar la mano, pero le dejamos aquí todas las necesidades que tiene la gente que está padeciendo las torturas y la concentración que está desarrollando este hombre todavía en la Argentina. Y dimos por cerrada la entrevista, creo que nunca más nos volvieron a invitar. Pero bueno, frente a determinadas situaciones, y creo que en todas las situaciones de la vida, primero están las compañeras, primero están los compañeros, que son los que en ellos atesoramos los principios. ¿Cómo le íbamos a dar la mano a alguien que le acababa de dar la mano al asesino y verdugo de nuestros compañeros y compañeras? Imposible. Vamos llegando al final. Antes del cuestionario y la rueda de reconocimiento, te quiero pedir un balance de los últimos años y en particular de las luchas contra la impunidad, que además han establecido un puente muy valioso entre Argentina, que se ha convertido a muchos niveles en un ejemplo de políticas de memoria, y España. Sí, yo seguí militando en España, no dejo de militar, no podría dejar, perdería mi vida si así fuere, ¿no? Y aparte por el compromiso con los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina, con todos los luchadores, con mis amigos y también con la gente que sigue en las cunetas en este país, que son los tíos abuelos o los abuelos de los 30.000 o los hermanos nuestros.
La lucha contra la impunidad realmente la pudimos gestionar, aparte de las grandes movilizaciones, de las grandes traiciones de los gobiernos constitucionales en Argentina que establecieron las leyes de impunidad, fue abrir la brecha de la justicia universal. Mediante la justicia universal se establecieron y se establecen que los derechos de crímenes de lesa humanidad y también los de genocidio no pueden ser perdonados ni son prescriptibles en ningún lado. Y cualquier lugar pueden ser enjuiciados. Y así lo hicimos, mediante un personaje subalterno, pero un asesino, un partícipe del genocidio, que ahora está gozando de libertades ahí en... ¿Dónde está la cárcel esta? La de Meco, ¿no? Sigue teniendo libertades y nos parece que ensucia mucho el aire un tipo que... un genocida que va por las calles como dando la mano a cualquiera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que acostumbrarse también porque va a vivir el niño, que es su alter ego, digamos. Mediante el tema de la justicia universal también se pudo establecer la querella argentina, donde ojalá todos los crímenes, aun cuando los que consideran menores, como es el caso de la gente de los preventorios, que en modo alguno es un crimen del franquismo menor sobre la infancia, pueda canalizarse alguna vez este tipo de extradiciones que se piden. Mira, justamente se acaba de dar la extradición en Francia de un genocida que vive allí y que fue parte de la seguridad de Sarkozy, del grupo de Sarkozy, un genocida argentino. Tiene la nacionalidad francesa, todo, y todas las coberturas. Desde el año 2013 estamos pidiendo la extradición. Hace 48 horas el Tribunal Constitucional de Francia dijo que era un crimen de lesa humanidad, por ende imprescriptible y no perdonable. Le queda una instancia nada más a este sinvergüenza asesino, que es el Tribunal de Estrasburgo. Nosotros tenemos una gran confianza que el Tribunal de Estrasburgo va a decir, después de todos los antecedentes, de los distintos procedimientos que hubo en Francia, que le dan la extradición, que se la van a terminar dando. Sobre todo porque tenemos una deuda muy grande, no solamente con el compañero con el cual se le puede acusar a él directamente, sino con su mamá. La mamá de Hernán Abriata, Betty, que tiene 92 años y que está esperando morirse tranquila para que haya un viso de justicia. Esto nos pasó con muchas madres, con muchas abuelas que murieron sin haber visto un viso de justicia en que fueran condenados los genocidas, y mucho menos ahora en un gobierno que es negacionista y que está favorable a que tengan libertades condicionales y domiciliarias todos los genocidas. Antes de pasar al cuestionario y a la rueda de reconocimiento, te quiero preguntar por dos dimensiones tuyas que no son específicamente políticas y que yo no sé si todo el mundo conoce. La primera es que te encantan los animales, desde siempre. Sí. ¿Eso por qué? Supongo que porque me crié con animales, los adoro, a todos, todos. Elefantes, cebras, jirafas, todos, hasta perros y gatos. Siempre he tenido animales cercanos y me parece que son una fuente de sensibilidad, y creo que los animales nos humanizan, nos llevan a un plano de ternura, de compasión, y veo que los chicos que han sido criados con animales son más permeables a tener sentimientos de empatía y de compasión con gente que así lo necesite, sobre todo con animales, ¿no? Pertenecía aquí al Frente de Liberación Animal en los primeros tiempos en España, que iba a las corridas taurinas. Bueno, ligábamos de todo, pero sigo planteando de que se tiene que terminar eso, ¿no? La segunda dimensión, que esto es una cosa que me sorprendió mucho, siempre que me encontraba contigo, hablábamos fundamentalmente de política, hasta que fuiste abuela. Y entonces hablar de tu nieto, que ya son 2 nietos, ocupaba el 80, el 90% de las conversaciones. Yo nunca te había visto así, lo bien que te sentó ser abuela. Sí, yo desconocía que la abuelitud
era una cosa tan plena, tan maravillosa. Me hubiera encantado que claro, yo adoraba a mi abuela, es decir, tendría que haberlo deducido, pero la verdad es que lo que sentí cuando lo vi a Martín, algo así como que la cadena sigue, que la vida sigue, que sigue todo esto. Y me divierto muchísimo con él. Hablamos de mitología, algunas canciones le enseño. Me llena de ternura, de ingenuidad, de quilombo. Es muy quilombero. En argentino, quilombero es muy lioso, elegante, sí. Es profundamente tierno. Y ahora espero ansiosamente a Simón. Fui a Argentina cuando nació Simón, que era una cosita así. Con muchísimo pelo. Muchísimo pelo, y todo chiquitito. Y yo decía, este chico tan morocho. Claro, yo a pesar de tener el pelo oscuro, todos mis hijos eran rubiones. Paula tiene ojos claros, Oscar también. Oscar fue albino, sí, sí, prácticamente. Luego se malogró. Muchos de los que fuimos rubios de pequeños luego... No sé qué pasó, pero bueno. Pero Paula sigue medio rubiona, con sus ojos claros, Natalia con un pelito también claro. Y de golpe, Simón era morocho, ay, me encantaba. Y ahora camina ya de la mano, se ríe, es risueño. El 27 de mayo llega acá, estoy muy emocionada con su llegada. Y bueno, con Martín mañana nos vamos a un concierto de Vivaldi. Escucha ópera y le gusta. Bueno, a todos mis hijos les enseñé la Odisea desde los 3 años. Natalia a los 3 años la sabía de corrido, pero Martín es más amplio. Heracles, busca más personajes, aparte de Ulises, a quien ama. Nos queda ya solamente la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento doy algún nombre propio y en 2 o 3 frases los describe. Santucho. El comandante de la humildad, de la firmeza y de la honestidad. Julio Cortázar. El maestro y el compañero contenedor. El maestro de las palabras y el maestro de poner en palabras los sentimientos de multitudes, ¿no? Óscar el Pampa. El mejor amigo, supongo, que cualquiera puede desear en la vida. Carlos Eslepoy. El mejor papá de mis hijos. Y ahora ya solamente nos queda el cuestionario. Un libro que recomendarías leer a todo el mundo. Muchísimos. Pero de Trotsky. Recomendaría muchos libros de Trotsky. Sí. De Isaac Deutscher, el que escribió, sí. Creo que, y por supuesto, la Revolución Rusa de Trotsky, porque lo que tiene es que te lleva, sin darte cuenta, estás en cada barricada, en cada actitud, en cada acción. Y también recomendaría El comandante del Alba, que es una recopilación de poemas del Che. Bueno, Luis Michel también, ¿no? Tengo complicado el tema de los libros, pero... Una película que te haya marcado, una película que recomendarías ver a alguien que te importase. 2, no puedo quedarme. Una, La balada de Sacco y Vanzetti, porque a esa la pude llevar a mi mamá y que yo les había dicho a los compañeros, tengan cuidado que mi mamá es un poco elitista, y terminamos... cuando termina la película, que cantan la canción, mi mamá subida en la butaca cantándola, y los compañeros me decían, y acá está la elitista. La balada de Sacco y Vanzetti también por esta anécdota humana, y El violinista en el tejado, de Sholem Aleichem. Y ya por último, una canción que te toque el alma. Muchas. Creo que voy a decir la cantata de Santa María de Iquique por el Pampa. El Pampa era barítono y la cantaba entera. Entonces yo hacía la parte del recitado y él la cantaba.
bueno, cantó toda la vida. Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Por la rebeldía. Muchísimas gracias.